El extraño hidroavión soviético, conocido como el monstruo del mar Caspio, inicialmente desconcertó a la inteligencia estadounidense tras su descubrimiento durante uno de los periodos más intensos de la Guerra Fría. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos avistaron un vehículo preocupante durante una misión sobre el mar Caspio. Un satélite espía tomó imágenes de una aeronave en una base naval soviética que no se parecía a nada visto en Occidente hasta entonces. Tenía más de 100 metros de largo y unas alas cuadradas únicas. ¿Qué podría ser este gigante? Vamos a profundizar en su historia. Inicialmente, los oficiales pensaron que podría ser un avión estándar, quizás incluso un hidroavión. Sin embargo, el tamaño de la producción inacabada les hizo reconsiderar. Según un informe de la BBC, los analistas de la inteligencia estadounidense se dieron cuenta de que una vez completada, la aeronave no podría volar tan alto. Además, los motores estaban situados muy por delante del ala. El monstruo del mar Caspio era un juego completamente diferente. Se trataba de un ecranoplano, también conocido como vehículo de efecto suelo. Fue diseñado para volar a alta velocidad a solo unos metros sobre el nivel del mar. La tecnología de efecto suelo implica que el viento crea un colchón dinámico de aire cuando está cerca del suelo y el avión efectivamente cabalga sobre este. El diseñador e inventor soviético Rostislav Alexeyev, una potencia en cuanto a hidroalas modernas, estaba detrás del concepto. El ecranoplano viajaría a alta velocidad sobre la superficie, pero por debajo del radar enemigo. Más importante aún, en el contexto de la guerra, sería inmune a minas, torpedos y redes antisubmarinas debido al tamaño y las capacidades de la aeronave. La Unión Soviética, ansiosa por superar a sus rivales, encontró en este proyecto una gran oportunidad, y el líder Nikita Khrushchev expresó su apoyo, otorgándole un cheque en blanco. El Buró Central de Diseño de Hidroalas trabajó extensamente en la aeronave experimental llamada Korabl Maquette, conocida como KM, que se traduce aproximadamente como buque prototipo. El peso vacío del KM era de 240.000 kilogramos y su peso máximo al despegue era de 544.000 kilogramos. 10 motores Dobrinin WD-7 con un empuje de 127.5 kN, cada uno ayudaron a la aeronave a alcanzar una velocidad máxima de 500 km por hora y una velocidad de crucero de 430 km por hora, con un alcance de 1.500 kilómetros. Los hidroaviones inusuales de este tipo fueron apodados como monstruos marinos por la inteligencia estadounidense, ya que la Unión Soviética frecuentemente experimentaba con gigantes en el mar Caspio. Sin embargo, una vez que se avistó el KM, las alarmas se intensificaron. Un informe de la CIA de finales de 1988 consideraba que la utilización original del ecranoplano en las flotas soviéticas del Báltico y del Mar Negro estaba programada para comenzar a principios de los años 90. Sin embargo, como sabemos ahora, la historia tomaría otra dirección. En octubre de 1966, la aeronave realizó su primer vuelo, acelerando a 400 km por hora. Sin embargo, a pesar del progreso en las pruebas, el apoyo al proyecto comenzó a desvanecerse. Leonid Brezhnev asumió el liderazgo de la Unión Soviética en 1964 y no estaba tan impresionado con la idea. El buró tomó una dirección ligeramente diferente, diseñando el A-90 Orlyonok, una producción más pequeña pero aún impresionante, con el 80% del tamaño de un Boeing 747. Experimentos adicionales inspirados por el KM llevaron al desarrollo de otro ecranoplano militar, el Lun, un vehículo antiaéreo que pesaba 280 toneladas y tenía 74 metros de largo. Este estaba equipado con 6 lanzacohetes para enfrentar a naves enemigas. En 1975, durante un vuelo de prueba, un motor del Orlyonok se desprendió. A pesar de que Alexeyev ayudó a evitar el peligro durante la misión, la dirección soviética lo culpó por el incidente y lo destituyó como jefe de su buró. Alexeyev falleció en 1980 mientras probaba otro ecranoplano. A finales de ese año, el prototipo KM también llegó a su fin.
estrellándose en el mar Caspio durante un vuelo de prueba. Se cree que la causa del accidente fue un error del piloto, dejando el avión dañado más allá de la reparación. El informe de inteligencia de la CIA añadió que el monstruo del mar Caspio mantuvo el título del avión más grande y pesado en volar hasta 1988, cuando el Antonov An-225 realizó su primer vuelo. Estos ecranoplanos nos recuerdan una época crítica en la historia, cuando las innovaciones eran abundantes, con superpotencias compitiendo entre sí. La Unión Soviética era una firme creyente en el poder de las aeronaves, y experimentos como estos muestran que no temían pensar de manera poco convencional. En cuanto a otros hidroaviones inusuales a lo largo de las décadas, el Caproni K-60 italiano probablemente se lleva el premio. Este triplano flotante fue construido a principios de la década de 1920, pero enfrentó un desastre en su vuelo de prueba principal, estrellándose en el lago Maggiore. El monstruo del mar Caspio, una aeronave híbrida más grande que un Boeing 747 con 8 enormes motores a reacción, fue construido para realizar ataques relámpago en naves. Aunque ahora está abandonado y oxidado, esta formidable aeronave fue una vez una fuerza a tener en cuenta. Desarrollado en la década de 1960 y destinado a atacar submarinos nucleares y portaaviones, la máquina entró en servicio en 1966 y fue probada continuamente por la Marina Soviética hasta que se estrelló en el mar Caspio en 1980. El monstruo del mar Caspio fue desmantelado cuando la Unión Soviética colapsó a principios de la década de 1990 y permaneció inactivo durante más de 3 décadas en la base naval de Kaspisk, a unos 100 kilómetros de Derbent. Sin embargo, en julio de 2020, el monstruo marino fue arrastrado por 3 remolcadores y flanqueado por 2 barcos de escolta a lo largo de las costas del mar Caspio hasta un tramo de costa cerca del punto más meridional de Rusia, en lo que probablemente sería su último viaje. La enorme aeronave ahora está varada como un museo en Derbent. El monstruo acuático respirador de fuego es quizás una de las máquinas más extrañas jamás construidas. Con 4 motores apilados en fila en cada una de sus alas, transportaba 6 misiles antibuque y lanzadores en la parte superior de su casco que podían viajar hasta 100 kilómetros a 3 veces la velocidad del sonido. Los espías estadounidenses estaban convencidos de que el ecranoplano, o vehículo de efecto suelo, podría ser utilizado para sembrar minas, así como para la guerra antisubmarina y operaciones de búsqueda y rescate. En la década de 1980, la Unión Soviética quería construir 8 de estas máquinas para enfrentarse a los buques de guerra de la Marina de Estados Unidos. Según el experto en guerra naval H.I. Sutton, el monstruo del mar Caspio era impresionantemente rápido y estaba fuertemente armado, lo que lo convertía en un arma clásica de la Guerra Fría. El ecranoplano, como el Coral Maquet, se desplazaba sobre el agua sin tocarla realmente, normalmente rozando la superficie a alturas de entre 1 y 5 metros. Su proximidad a la superficie del agua mientras volaba lo hacía difícil de detectar por radar, una ventaja aerodinámica conocida como efecto suelo. El monstruo del mar Caspio era capaz de despegar y aterrizar en condiciones de tormenta con olas de hasta 2.5 metros y nunca volaba a más de 9 metros sobre el nivel del mar, lo que técnicamente lo consideraba un barco. Estaba tripulado por 15 personas, 6 oficiales y 9 marineros. En ese momento, Estados Unidos temía que trajera una nueva dimensión a la guerra naval de superficie. Un segundo monstruo marino fue diseñado para misiones de rescate y suministro y estuvo casi completado a principios de la década de 1990, pero el proyecto fue abandonado cuando la Unión Soviética colapsó, al mismo tiempo que el ecranoplano existente fue retirado del servicio. Hoy, el monstruo del mar Caspio descansa en Derbent, recordándonos una era de innovación y rivalidad. Gracias por ver y suscríbete para más historias fascinantes.